CardioScience presenta el módulo 10 de su curso de electrocardiografía poligráfica deductiva, interpretación de ritmos cardíacos o arritmias cardíacas. En este módulo recordaremos la clasificación de arritmias, el método poligráfico para la identificación del ritmo, hablaremos del ritmo sinusal, la taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, arritmia sinusal, migración de marcapaso, paro sinusal, bloqueo sinusal y síndrome del seno enfermo. Espero les agrade. Empezamos. Hay diversas clasificaciones de arritmias cardíacas. Seleccioné la presente clasificación por considerar que es de las más sencillas. En base a esta, vamos a revisar sus características principales y cómo detectarlas de manera rápida en un monitor y en el electrocardiograma. Las arritmias dependientes del nodo sinusal son la taquicardia sinusal, la bradicardia sinusal, la arritmia sinusal, el paro sinusal y el síndrome de taquicardia, bradicardia o enfermedad del nodo sinusal. Y las dependientes del territorio auricular será la fibrilación auricular, el flutter, la taquicardia auricular paroxística y la taquicardia nodal paroxística, así como las extrasístoles auriculares, todas ellas consideradas como arritmias supraventriculares. Hablaremos de las arritmias dependientes del territorio ventricular y su importancia porque pueden generar muerte súbita, así como los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado. Serán las arritmias que revisaremos en los diferentes módulos de este curso. Específicamente, en este módulo, hablaremos acerca de las bradiarritmias sinusales, que son la bradicardia sinusal, el paro sinusal, el bloqueo sinoauricular de primero, segundo y tercer grado y la enfermedad del nodo sinusal. El método gráfico de interpretación de ritmos cardíacos se basa en este esquema. En base a este concepto, vamos a aprender cuáles son los diferentes ritmos que tiene el corazón. Vean ustedes, en este gráfico estamos resumiendo los 4 ritmos que podemos encontrar en el corazón. El ritmo sinusal ya descrito, donde hablamos de los 4 tiempos y en base al mismo tomamos la quinta de Beethoven. Vean ustedes cómo tiene una onda P, el PR es normal de 0.12 a 0.20, el QRS no es ancho, la onda P precede al QRS, por lo tanto el ritmo sinusal, la onda P está presente, el intervalo PR debe ser de 0.12 a 0.20 segundos, la duración del QRS debe ser menor de 0.10 y en condiciones normales el eje de la onda T
sigue al QRS. Quiere decir que si el QRS es positivo, la onda T es positiva. En el ritmo auricular ya cambian las tonalidades. Es tan, porque son ya 3 tiempos, falta 1. En estos casos lo importante es el PR. Sí hay onda P, pero el PR es corto o la onda P está muy cercana al QRS. El QRS no es ancho, el PRS por lo tanto es corto y se parece mucho al ritmo sinusal, con la diferencia de que el PR es corto, básicamente. Sí existe P en el ritmo auricular, el QRS no es ancho, mide menos de 0.10 en ausencia de bloqueo de Ramak, el PR sí es menor de 0.12, la onda R es positiva si la onda T es positiva en condiciones normales. El ritmo nodal, aquí no hay actividad del nodo sinusal, no hay actividad auricular y por lo tanto son 2 tiempos, tan. En este caso hay ausencia de la onda P. La onda P no existe, pero el QRS no es ancho, es menor de 0.10 y la onda T sigue al QRS. Si es positivo el QRS, la onda T es positiva. Vean ustedes, ausente la onda P, y si está ausente la onda P, pues no puede haber PR tampoco, también está ausente. El QRS es delgado, no es ancho, mide menos de 0.10 segundos, y la R y la onda T sigue a la onda R. Si es positiva la R, es positiva la T. Finalmente, el ritmo ventricular, no hay actividad del nodo de la aurícula ni del nodo sinusal, y la actividad se genera en el sistema de Purkinje a nivel ventricular y puede llegar a conducir retrógradamente a través del nodo AB hacia las aurículas. En este caso no hay onda P, el QRS es ancho, no hay PR, claro está, y la onda T está invertida al QRS. Si el QRS es positivo, la onda T es negativa, y si el QRS es negativo, la onda T es positiva. Si llega a conducir el impulso hacia las aurículas, se produce una pausa compensadora completa. Por lo tanto, es esencial recordar los ritmos cardíacos en base a nuestro método gráfico, para poder después extrapolarlo al estudio de las diferentes arritmias sinusales, auriculares, nodales y ventriculares. Hasta ahora podemos hacer una mezcla de lo aprendido. Veamos. Por un lado, en esta diapositiva podemos ver cómo están los 4 ritmos básicos que hemos platicado y comentado. El ritmo sinusal, el ritmo auricular, el ritmo nodal y el ritmo ventricular. Estos ritmos pueden estar correlacionados con las diferentes variaciones del ritmo cardíaco. Por ejemplo, extrasístoles, escapes, taquicardia, bradicardia, ritmo como tal. Por ejemplo, yo puedo tener extrasístoles, que son latidos adelantados, ventriculares, nodales, auriculares, y el latido va a ser un latido adelantado con las características morfológicas del ritmo del cual nos estamos refiriendo. Podemos tener también taquicardia ventricular, que será un ritmo arriba de 100 con las características morfológicas que hemos comentado que se presentan en el ritmo ventricular. Y así podemos hacer de manera deductiva el análisis de las arritmias cardíacas, que facilitará a su vez el análisis de todas las arritmias que estudiaremos en los capítulos de este curso, incluyendo las arritmias auriculares, ventriculares, nodales, sinusales y trastornos de la conducción. Esta será la plantilla que utilizaremos para la enseñanza de las arritmias, todas. Está compuesta por un diagrama de la secuencia de activación de acuerdo al tipo de ritmo que estemos estudiando. Del lado derecho habrá una tira de electrocardiograma D2 largo. En la parte inferior del lado izquierdo será un trazo de monitor
activo, y en la parte de abajo del mismo habrá detalles técnicos de tratamiento y gravedad de la arritmia, y del lado inferior derecho las características electrocardiográficas para su identificación. El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón. Por lo tanto, se caracteriza por tener una secuencia de activación a nivel intracardíaco que inicia en el nodo sinusal, y por lo tanto vemos en el diagrama la flecha roja de activación del nodo sinusal, la activación de la aurícula, el retraso a nivel del nodo auriculoventricular y el paso del impulso a través del sistema de Purkinje ventricular. Esto es una conducción auriculoventricular normal a partir del nodo sinusal. En el dedo largo vemos cómo en el electrocardiograma la frecuencia cardíaca, en este caso es de 66 por minuto, tiene un PR de 0.16, que es normal. El QRS no es ancho, mide menos de 0.10, y la frecuencia cardíaca está dentro de los rangos normales. El periodo entre P y P es regular, el intervalo RR es regular, la onda P está presente, el PR es de menos de 0.20 más de 0.12, por lo tanto estamos ante un ritmo sinusal. En un monitor se ve así el ritmo sinusal, es un ritmo cardíaco normal. En reposo debe hacerse la cuantificación de este ritmo, debe evitarse la ansiedad, el dolor o la fiebre, ya que esto puede incrementar la frecuencia y generar taquicardia sinusal. Les recuerdo, el ritmo normal, la frecuencia debe estar entre 60 y 100 para considerar al ritmo sinusal normal. Resumiendo, en el ritmo sinusal debe haber una onda P que precede al QRS, debe haber una relación 1 a 1 con un PR menor de 0.20, mayor de 0.12. El QRS no debe ser ancho, debe ser estrecho, menor de 0.10 milisegundos. El intervalo RR debe ser regular, fijo, entre un QRS y el que sigue, y la frecuencia cardíaca, como les he comentado, entre 60 y 100. Hay onda P, hay QRS, todo esto es un ritmo sinusal normal. La bradicardia sinusal es un ritmo dependiente del nodo sinusal con las características de este ritmo, pero con una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, por disminución de los impulsos surgidos precisamente en este grupo celular. El nodo sinusal responde a situaciones intrínsecas, locales, como la temperatura, el pH, factores locales propiamente dicho, presiones intraauriculares. Estos factores son factores intrínsecos, pero hay factores extrínsecos, principalmente mediados por el sistema nervioso autónomo, y el tono vagal regula el número de impulsos que descarga el nodo sinusal. De ahí que el automatismo sinusal y la conducción sinoauricular pueden verse modificados por el tono vagal. Aprovecho para comentar a ustedes el funcionamiento del nodo sinusal. Ven ustedes a la izquierda una gráfica de los componentes del nodo sinusal y el tejido que le rodea. En las células P son las células encargadas de iniciar el impulso
en el nodo sinusal propiamente dicho. Alrededor de este círculo rojo existe un tejido que es el tejido sinoauricular, representado en el color amarillo, y en la parte externa, la aurícula sería la zona o el tejido representado en azul. Evidentemente que hay una unión sinoauricular que es partícipe de la conducción del impulso cardíaco del nodo sinusal a la aurícula. Representando esto gráficamente del lado izquierdo, las líneas rojas serían las líneas donde se inicia el impulso en las células P del nodo sinusal. Las líneas amarillas serían el tiempo que tarda el impulso en llegar del nodo sinusal a la aurícula, y la aurícula se representa en color blanco. Todo esto representa un ciclo sinusal. Como pueden ver, al compararlo con el electrocardiograma, vemos que el impulso sinusal inicia mucho antes que la onda P, ya que la P y el PR serían ya la estimulación de la aurícula y la conducción de la aurícula hasta el nodo aurículo-ventricular. Esta sería la representación esquemática del ciclo sinusal, el tiempo de conducción sinoauricular y el impulso del nodo sinusal. En el caso de la bradicardia sinusal, la frecuencia de disparo del nodo sinusal es menor de 60. En el caso de la taquicardia sinusal, el número de disparos del nodo será arriba de 100, pero el resto de las características son exactamente iguales que en el ritmo sinusal normal. Por lo tanto, el ritmo sinusal tiene una frecuencia menor de 100, la regularidad del intervalo PP y RR no se pierde, son regulares estos intervalos, la onda P está presente y precede a cada QRS, quiere decir que el radio PQRS es 1 a 1 y están asociadas la onda P con el QRS. El PR es normal de 0.12 a 0.20 y la duración del QRS también es normal, que es menor de 0.10 en ausencia de bloqueo de rama derecha, izquierda o fascicular. En nuestro esquema vemos cómo la conducción del nodo hacia la aurícula es normal, igual que la respuesta del nodo aurículo-ventricular hacia los ventrículos. O sea, se respeta las vías normales de conducción y solamente cambia el número de disparos que emite el nodo sinusal en un minuto. Es menor de 60 latidos. Este es un ejemplo. Si sacan ustedes la frecuencia cardíaca en este trazo de electrocardiograma, debe dar 56 latidos por minuto. Noten que cada onda P precede a un QRS, que el PR es de 0.16, menor de 0.20, que el intervalo PP y el intervalo RR es fijo, no hay arritmia, solo la frecuencia cardíaca es menor de 60, por lo tanto es bradicardia sinusal. En el caso de los monitores, el mismo monitor nos dice de manera digital cuál es la frecuencia cardíaca. Este es un ejemplo, tiene una frecuencia de 38 latidos por minuto. Vean la ritmicidad, la presencia de la onda P. No se puede medir en un monitor el PR, pero puede uno darse cuenta de la magnitud del mismo. La bradicardia sinusal es un ritmo que puede considerarse normal en condiciones especiales. Por ejemplo, una persona que está en reposo y tranquila o durmiendo puede presentar bradicardia sinusal sin que sea patológico.
pero también puede estar asociado a enfermedad del nodo sinusal y considerarse una patología cuando se acompaña de síntomas de bajo gasto cardíaco. La representación en un monitor de bradicardia sinusal, vean ustedes, abajo de 60 latidos por minuto, pero rítmico. Este es el caso de un bloqueo de la rama izquierda asociado a bradicardia sinusal. Puede estar asociado a ambas condiciones. En este acercamiento se ve el intervalo RR fijo, el intervalo PP fijo, un PR en límites de 0.20, con una frecuencia cardíaca de 56 latidos por minuto, por lo tanto es bradicardia sinusal. El tratamiento en general pues va a depender del contexto donde se genere esta arritmia. Puede ser normal, como lo hemos comentado. Si es sintomática, tenemos que buscar el origen de la arritmia. Puede iniciarse en fase aguda con el uso de atropina o isoproterenol, medicamentos que incrementan la frecuencia cardíaca. La atropina es un parasimpático lítico, disminuye la potencia del vago y por lo tanto el nodo aumenta su frecuencia notablemente, para posteriormente definir si requiere o no requiere marcapaso en el caso de que se trate de una bradicardia sintomática por enfermedad del nodo sinusal. La taquicardia sinusal probablemente sea una de las arritmias más frecuentes. Se relaciona con enfermedades cardíacas como la cardiomiopatía, la falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca, la pericarditis, el prolapso de la válvula mitral, regurgitación mitral severa. Es una arritmia que acompaña a la mayoría de las cardiopatías cuando éstas se encuentran descontroladas. Pero también se presenta como causas no cardíacas, extracardíacas, por anemia, embarazo, fiebre, enfermedades pulmonares, EPOC, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, hipoglicemia, hipotensión ortostática, disautonomía, posmenopausia, síndrome de taquicardia postural ortostática, así como en trastornos psiquiátricos muy frecuente en ansiedad, en ataques de pánico, depresión, trastornos de somatización asociado al efecto farmacológico tóxico o no, al alcohol, la cocaína, la heroína, fármacos para disminuir el peso, anorexígenos, retiro o suspensión de beta bloqueadores es otro motivo como efecto de rebote. Y como ven, es una arritmia muy frecuente que se presenta en diversos estados patológicos cardíacos y extracardíacos. En estos casos, la taquicardia sinusal se manifiesta por frecuencias mayor de 100 por minuto, regularidad de los intervalos PP y RR, la onda P está presente, la onda está presente antes del QRS, o sea que ahí están asociados, la relación es 1 a 1, el intervalo PR es normal, de 0.12 a 0.20, y la duración del QRS es normal, menor de 0.10, si no hay bloqueo de la rama o alteraciones de la conducción intraventricular. En este diagrama vemos cómo la conducción se lleva normalmente desde el nodo sinusal hacia el espacio sinoauricular, hacia la aurícula, al nodo auriculoventricular y finalmente al ventrículo. Hay ritmicidad entre un latido y el siguiente, o sea que el intervalo de la activación sinusal, auricular, nodal y ventricular es regular. En esta imagen vemos al sacar la frecuencia cardíaca cómo es mayor de 100, tiene 130 latidos por minuto, el intervalo RR es fijo, regular, el intervalo PP es igual, cada QRS va precedido de una onda P, el intervalo PR es normal, todos son signos de ritmo sinusal normal, solamente la frecuencia cardíaca, como se manifiesta en este monitor, es mayor de 100 por minuto, en este caso
120 por minuto. Por lo tanto, la taquicardia sinusal puede ser un ritmo cardíaco normal durante el esfuerzo, ansiedad, dolor, fiebre, y anormal si tiene consecuencias hemodinámicas o está asociado a alteraciones extracardíacas. Taquicardia sinusal, frecuencia mayor de 100 latidos por minuto en ritmo sinusal. La arritmia sinusal o arritmia respiratoria es una arritmia cuya frecuencia varía entre 60 y 100 latidos por minuto, como el ritmo sinusal, con la diferencia que la regularidad del ritmo sinusal se pierde por efecto de la respiración. Esto es, el intervalo RR y el intervalo PP son irregulares como característica principal de esta arritmia. Y se mantiene la secuencia del ritmo sinusal sobre la onda P, que está presente, la onda P que precede al QRS con un radio 1 a 1 y el PR está dentro de rangos normal, así como el QRS no es ancho en ausencia de bloqueo de rama. Al analizar la secuencia de activación en nuestro gráfico, vemos cómo cuando inspira el paciente, que está representado como la onda amarilla, la frecuencia cardíaca aumenta y cuando viene la expiración se produce disminución de la frecuencia cardíaca y por lo tanto, a pesar de que la secuencia de activación es completamente normal, el intervalo RR y el intervalo PP pues varía en relación a la inspiración y expiración. Vean aquí un trazo de electrocardiograma donde se ve la variación que hay entre un complejo QRS y otro dependiendo de la frecuencia respiratoria. En este trazo de monitor se comprueba lo dicho. Vean ustedes cómo varía el intervalo RR y PP y se mantiene la longitud del intervalo PR, que es normal, con una frecuencia cardíaca promedio entre 60 y 100 por minuto, como lo es el ritmo sinusal. Es una arritmia asintomática, desaparece con la apnea, aumenta con la inspiración, disminuye con la expiración la frecuencia cardíaca, muy frecuente en niños, no es patológica y no requiere tratamiento médico. Y la auscultación demostraría arritmia relacionada con la respiración así. La arritmia sinusal es muy evidente en este electrocardiograma, principalmente en el D2 largo del estudio. Vean cómo varía el intervalo RR. Nuevamente aquí se determina la variación del intervalo RR con mantenimiento del PR como normal con una frecuencia entre 100 y 60. En un monitor se puede apreciar también con facilidad. Arritmia sinusal o arritmia respiratoria. Migración de marcapaso ocurre cuando el marcapaso natural del corazón migra entre el nodo sinusal, el tejido auricular y o el nodo auriculoventricular. Las causas principales es la variación del tono vagal. Una vez que el tono vagal disminuye, el nodo sinusal nuevamente asume su ritmo y el mando natural. Principalmente se ve en recién nacidos, lactantes,
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e intoxicación digitálica. Migración de marcapaso o marcapaso auricular errante es una arritmia auricular que se produce cuando el sitio de marcapaso cardíaco natural se desplaza entre el nodo sinoauricular, los atrios y o el nodo auriculoventricular. Este cambio de marcapaso del nodo sinoauricular generan cambios que pueden ser determinados por la onda P del electrocardiograma. Cuando el latido es sinusal, las ondas P suelen ser rectas y suaves, principalmente determinadas en la derivación de 2, mientras que los latidos auriculares tienen ondas P aplanadas, con muescas o son bifásicas. El marcapaso errante generalmente es causado por variaciones del tono vagal, como comentamos. Con un aumento del tono vagal, el nodo sinoauricular se enlentece, lo que permite un marcapaso en las aurículas o en el área del nodo auriculoventricular que puede volverse ligeramente más rápido. Después de que el tono vagal disminuye, el nodo sinoauricular asume su ritmo natural. A menudo se ve en atletas muy jóvenes, muy viejos, y rara vez causa síntomas o requiere tratamiento. Un marcapaso auricular errante está presente cuando hay 3 o más focos ectópicos dentro del miocardio auricular que sirven como marcapaso dominante. Realmente es una arritmia dependiente de las aurículas, pero quería yo adelantarlo porque estamos viendo trastornos del ritmo a nivel del nodo sinusal. Dado que se descarga de forma aleatoria, la ubicación del marcapaso cambia continuamente y puede ubicarse en cualquier lugar del miocardio auricular. Como resultado, hay un vector cambiante de activación auricular que causa un cambio en la morfología de la onda P y la duración del intervalo PR. No se puede identificar una onda P dominante, ni sinusal o auricular, y la tasa de frecuencia es inferior a 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto, se denomina taquicardia auricular multifocal. Los intervalos QRS también tienen longitudes de ciclo variable, ya que los focos ectópicos exhiben diferencias en la umaticidad y las tasas de generación de impulsos. Por lo tanto, el ritmo es irregularmente irregular y puede confundirse con fibrilación auricular. Sin embargo, a diferencia de esta, están presentes ondas P. Como se ve en este trazo, la variación de la onda P es notoria. Acercándonos, vemos cómo las ondas P pueden ser negativas, positivas, de morfología diferente, cuando menos en 3 latidos. El intervalo RR varía, el intervalo PR varía y la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100 en promedio. Existe evidente arritmia en el dedo largo, pero con onda P, lo cual habla de que el impulso es de origen sinusal y por la variación de la morfología de la onda P se llega al diagnóstico de que el marcapaso está migrando. Marcapaso migratorio o errante. El paro sinusal es el cese de estímulos de origen sinusal por fallo en su producción. Existen el tipo transitorio y el tipo mantenido. Es causado por todo aquello que altere el automatismo del nodo sinusal, principalmente enfermedad del nodo sinusal. La frecuencia cardíaca en estos casos es variable, bradiarritmia, es irregular el intervalo PP, irregular el intervalo RR, la onda P está presente excepto en el momento de la pausa, por lo que la P
está asociada al QRS cuando ésta existe y tiene una relación 1:1. El QRS es normal en cuanto a su duración, igual que el PR menos de 0.20 a 0.12. En el gráfico representamos cómo existe ausencia del impulso del nodo sinusal, por lo tanto no se manifiesta ningún latido después del primer impulso sinusal. Falla el disparo del nodo sinusal. La X marrón representa el hecho de que no existe un ritmo de escape y por lo tanto existe pausa. Les recuerdo que escape es un latido que toma el mando en ausencia de un latido normal. Si no existe un latido de escape, viene una pausa. Esta pausa va asociada a un latido de escape, ya sea ventricular o nodal o auricular, o el nuevo ritmo sinusal, el cual no es múltiplo de la frecuencia cardíaca de base, característica importantísima para poder hacer el diagnóstico diferencial entre bloqueo sinoauricular y paro sinusal. Recuerden, en estos casos de paro sinusal, al contar el intervalo RR, este no es múltiplo de la frecuencia cardíaca de base y eso hace el diagnóstico de paro sinusal para diferenciar del bloqueo sinoauricular, donde la pausa sí es múltiplo del ritmo cardíaco de base. Representamos la imagen en un monitor de la arritmia parosinusales. Vean cómo el monitor manifiesta un promedio de la frecuencia cardíaca no tan bajo, pero si hacen una relación, verán que existe momentos en donde la pausa es muy larga. Si esta pausa llega a medir más de 2 segundos, el paciente va a presentar síncope, incluso convulsiones, y esto se denomina crisis de Stokes-Adams. La pausa no es múltiplo del intervalo RR o del intervalo PP. Puede estar asociada frecuentemente a enfermedad del nodo sinusal o por efectos de fármacos en pacientes sensibles, principalmente ancianos, con fibrosis del nodo sinusal. El monitor es indispensable en pacientes que han sufrido síncope para descartar esta patología, ya que en el electrocardiograma puede no detectarse la arritmia en el caso de que sea un paro transitorio. De ahí que es importante monitorizar al paciente o realizar un estudio de monitoreo electrocardiográfico de 24 horas o Holter. En caso de que el paciente sea crítico, pues tendrá que estar monitorizado. El paro sinusal transitorio se manifiesta como una pausa que puede ser de tamaño variable y, como hemos dicho, no es múltiplo del ritmo de base. Estas pausas pueden ser muy prolongadas y requerir la instalación de un marcapaso transitorio para posteriormente realizar la instalación de un marcapaso definitivo. El paro sinusal mantenido es aquel en el cual no existe una onda P que preceda a un QRS, por lo tanto, es un ritmo de escape, habitualmente un ritmo de escape nodal. El nodo es el que lleva el control en estos casos y puede haber una estimulación retrógrada hacia la aurícula dando una onda P después del QRS, después de la onda T, como se ve en este gráfico. Las manifestaciones clínicas van a depender del tamaño de la pausa. Las crisis de Stokes-Adams se presentan en pausas mayores de 2 segundos, aunque algunos pacientes pueden soportar frecuencias muy lentas y la sintomatología ser mínima. Puede detectarse solo disnea o alteraciones de las funciones mentales. Este es un electrocardiograma que muestra una pausa sinusal. Vean ustedes cómo no es múltiplo la pausa al ritmo
de base sinusal. En cambio, en este trazo, la frecuencia de base es de 19 cuadros pequeños y la pausa de 38 es múltiplo, por lo tanto es un bloqueo sinoauricular. El tratamiento va a depender entonces de la magnitud y la sintomatología del caso. Es frecuente la utilización de marcapasos definitivos, ya que esta es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad del nodo sinusal sintomático. El bloqueo de salida del nodo sinusal o bloqueo sinoauricular se debe a la reducción de la velocidad o detención de la conducción de los estímulos entre las ondas P del nodo sinusal y la musculatura auricular, secundarias a modificaciones patológicas de la unión sinoatrial. Las causas de la disfunción sinusal que provocan aumento de tensión de la conducción provocan esta arritmia. El bloqueo sinoauricular se divide en 3 grados. El segundo grado es el que clínicamente y electrocardiográficamente podemos determinar con exactitud. Los de primer grado y tercer grado pueden pasar inadvertidos en un electrocardiograma. El bloqueo de salida del nodo sinusal de primer grado consiste en que todos los estímulos producidos en el nodo sinusal llegan a la musculatura auricular, pero con un tiempo de conducción sinoauricular superior a lo normal. El de segundo grado, no todos los estímulos sinusales llegan a la musculatura auricular, solo algunos, y el de tercer grado, ninguno de los estímulos generados en el nodo sinusal llegan a la aurícula, y entonces tendrá que aparecer un ritmo de escape para evitar un paro cardíaco. Analicemos las características electrocardiográficas para identificar el bloqueo de salida del nodo sinusal. El bloqueo de salida tiene una frecuencia cardíaca variable, el intervalo PP y el intervalo RR son irregulares, presenta onda P excepto en el lugar donde ocurre la pausa, el radio entre P y QRS es asociado 1 a 1, la onda P precede al QRS excepto en la pausa, el PR es normal y el QRS tiene una duración normal en ausencia de bloqueo de la rama derecha. La representación en nuestro diagrama de esta arritmia sería que después de un impulso sinusal normal, el nodo sinusal no produce el impulso, se produce una pausa que es múltiplo del ritmo sinusal normal predominante. Esto es la diferencia entre el paro sinusal y el bloqueo sinoauricular. Por lo tanto, en el electrocardiograma vamos a encontrar arritmia. El intervalo RR y el intervalo PP son arrítmicos. En el caso del bloqueo sinoauricular de primer grado, solamente aumenta el ciclo sinusal y no se ve representado esto en el electrocardiograma. No tiene ninguna expresión electrocardiográfica. En cambio, en el bloqueo sinoauricular de segundo grado, como ven, se ve la ausencia de un latido, o sea, hay una pausa. Esta pausa, como hemos comentado, es múltiplo del ritmo sinusal de base. En el bloqueo sinoauricular de segundo grado puede presentarse un bloqueo intermitente 2 a 1 y habrá un latido sinusal que alterna con una pausa de manera continua. El bloqueo sinoauricular de tercer grado no se puede determinar en el electrocardiograma ya que se manifiesta como un escape. Habitualmente el ritmo de escape es un ritmo nodal, ya que si no se presenta, este ritmo de escape evita un paro cardíaco. El ritmo nodal puede despolarizar retrógradamente a la aurícula y condicionar una onda P después del QRS. O sea, que no podemos definir
Si el paciente tiene un bloqueo sinoatrial de tercer grado o un ritmo nodal como tal, y consideramos entonces que tiene un paciente un ritmo nodal simplemente, que está retroconduciendo hacia la aurícula. Por eso, el bloqueo sinoauricular que podemos constatar electrocardiográficamente con seguridad es el de segundo grado. Y la diferencia con el bloqueo sinoauricular y la parada sinusal o pausa sinusal simplemente es que uno no es múltiplo en su ritmo de base, como lo hemos comentado y reafirmado en varias ocasiones. En este trazo se ve la ausencia de un latido, o sea, una pausa, viene el ritmo sinusal de base, se produce la pausa y continúa un ritmo sinusal múltiplo de la pausa del ritmo de base. La parada sinusal es no múltiplo. Si el bloqueo sinoatrial de segundo grado tiene consecuencias hemodinámicas como producir síncope o insuficiencia cardíaca, requiere marcapaso definitivo y es que está asociado a una enfermedad del nodo sinusal. Su aspecto morfológico en un monitor es muy similar el del bloqueo sinoatrial al de la pausa sinusal. De ahí que es muy importante la toma de un electrocardiograma para definir los intervalos RR y saber si es o no múltiplo y hacer un diagnóstico de certeza, aunque finalmente son las consecuencias de la arritmia lo que va a definir el tratamiento final. Las manifestaciones clínicas o los síntomas del bloqueo sinoatrial de primer grado prácticamente no existen. Los de segundo grado dependen de la frecuencia cardíaca, qué tan baja es. Aparecerán síntomas de bajo gasto cardíaco como insuficiencia cardíaca, presíncope o crisis de Stock-Adams. Los de tercer grado va a producir una pausa muy prolongada y el paciente puede perder el conocimiento y hacer una crisis de Stock-Adams. Por lo tanto, siempre va a existir un ritmo de escape que evite un paro cardíaco en estos casos, lo que nos va a impedir determinar que existe un bloqueo sinoauricular. Como hemos mencionado, el tratamiento va a depender de las manifestaciones clínicas. El de primer grado no precisa tratamiento, el de segundo grado puede ser tratado farmacológicamente o eléctricamente con un marcapaso y el de tercer grado habitualmente requiere la colocación de un marcapaso definitivo. La disfunción del nodo sinusal en sus componentes de automatismo y conducción sinoauricular pueden generar alteraciones clínicas y electrocardiográficas que se definen con el término síndrome del nodo sinusal enfermo. Existen varios tipos de este síndrome. Los tipos son intrínseco, extrínseco, reversible o transitorio, irreversible o definitivo. Sinónimos son síndrome del seno enfermo, síndrome del nodo sinusal enfermo, síndrome de taquicardia bradicardia o taquibradi. Se caracteriza por presentar una de las siguientes premisas: bradicardia sinusal pronunciada, persistente e inesperada, periodos cortos o largos de pausas sinusales con o sin escapes de centros inferiores, fibrilación auricular crónica o repetidos episodios de ella o de flúter auricular o taquicardia auricular de tipo transitorio e imposibilidad o dificultad para la regresión de un ritmo de fibrilación auricular a ritmo sinusal normal. En el panel inferior se muestra un ritmo típico de fibrilación auricular con ausencia de onda P e intervalos RR variables que se presenta frecuentemente. La etiología de la enfermedad del seno o causas de la enfermedad del nodo sinusal pueden ser muy variadas, desconocidas, primarias genéticas, infiltrativas,
isquémicas, miocardiopatías, enfermedades neuromusculares, traumáticas e inflamatorias, también mediadas por el sistema nervioso autónomo como disautonomías. De ahí que la función del nodo sinusal se afecta por causas intrínsecas y extrínsecas. Ambas pueden producir enfermedad del nodo sinusal. La etiopatogenia de la enfermedad del seno va a depender del sitio anatómico donde se produce, a nivel del nodo sinusal, a nivel del tejido específico de conducción o a nivel del miocardio auricular. El nodo sinusal es afectado en el automatismo o en la conducción del nodo hacia el tejido auricular, o sea, en la región sinoauricular. Si se afecta el automatismo, puede producir bradicardia sinusal o paro sinusal, arritmias lentas que ya hemos visto en este curso. Si se afecta la conducción sinoauricular, se presentarán diferentes grados de bloqueos sinoauriculares y dependiendo del grado serán las consecuencias. De ahí que los ritmos lentos y la aparición de ritmos de escape están relacionados con la afección del nodo sinusal. Por otro lado, a nivel del tejido específico de conducción, podemos tener ritmos de escape lentos o inestables y alteraciones de la conducción auriculoventricular, y el miocardio de las aurículas puede ser sustrato para arritmias auriculares que pueden generar taquicardias auriculares, fibrilación auricular, flóter auricular, que son taquiarritmias embolígenas con potencial de generar émbolos. El tratamiento en pacientes asintomáticos con enfermedad del nodo sinusal es simplemente observación. En pacientes sintomáticos, si únicamente tienen algún episodio de ritmo rápido auricular, se puede utilizar algún antiarrítmico o digital y ver el resultado. Si se presentan episodios de ritmos lentos sintomáticos, se debe implantar un marcapaso definitivo cardíaco. Cuando alternan ritmos lentos y rápidos, puede asociarse el implante de marcapaso con un antiarrítmico como amiodarona. En caso que no responda, el paciente debe considerarse ablación de la arritmia auricular asociado a la instalación del marcapaso. Debe considerarse en todos los pacientes con enfermedad del nodo sinusal anticoagulación crónica por el riesgo de fibrilación auricular y embolismo. Las indicaciones para estímulo cardíaco permanente o colocación de marcapaso definitivo en enfermedad del nodo sinusal es disfunción sinusal con bradiarritmia sintomática e incompetencia cronotrópica sintomática. Los síntomas definen a qué paciente se le tiene que poner marcapaso con enfermedad del nodo sinusal. Existe la alternativa de que si el paciente tiene enfermedad del nodo sinusal, presenta arritmias ventriculares que son necesarias tratar, deberá colocarse un marcapaso para poder tratar estas arritmias. Enfermedad del nodo sinusal. Damos por terminado el segundo módulo de nuestro curso de identificación de ritmos cardíacos o arritmias. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Les recordamos que pueden dirigirse a nuestra página cardioscience.com.mx, donde tenemos apartados educativos para practicar los conocimientos que emanan del presente. Reciban un saludo cordial y mi agradecimiento. Nos vemos en el tercer módulo de arritmias. Gracias.